decir algo que quizás incomode. Lo que estamos viendo con los llamados Therians, jóvenes que dicen ser animales, no es una moda inocente, es una señal. Y cuando una generación empieza a querer dejar de ser humana, algo está fallando. Hola, mi nombre es Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial. Yo hoy quiero hablar de un tema que está generando mucha conversación en redes, los llamados Therians, jóvenes que dicen identificarse como animales. Pero más allá del debate superficial o la burla mediática, quiero que miremos esto desde otra perspectiva. ¿Y si detrás de esto hay un llamado de atención emocional? ¿Y si estamos mirando el fenómeno, pero no el dolor? No estamos hablando de niños jugando. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes que se identifican como animales, rechazan su identidad humana, encuentran validación en redes sociales, construyen comunidades alrededor de esta idea y la sociedad reacciona de dos formas: o se burla o lo celebran como si fuera progreso. Pero casi nadie se atreve a preguntar, ¿estamos ante una crisis emocional disfrazada de identidad? Vivimos en una sociedad donde los padres están agotados, las jornadas laborales son extensas, el estrés económico es constante, la tecnología reemplazó la conversación. Muchos niños no están siendo maltratados, están siendo ignorados emocionalmente. Y el adolescente necesita algo fundamental: sentirse visto. Y si no se siente visto como hijo, buscará ser visto como fenómeno. Cada vez que los medios amplifican estos casos, suben seguidores, generan polémica, monetizan la rareza. Pero para el adolescente, incluso el odio es recompensa. El cerebro adolescente no distingue entre me admiran y me atacan. Solo saben, me están mirando, y eso refuerza la conducta. Llamemos las cosas por su nombre. Esto no es un movimiento social estructurado, no es una lucha por derechos civiles. Son jóvenes buscando identidad en un mundo que no les está ofreciendo raíces sólidas. Y cuando la identidad humana duele, algunos prefieren inventarse otras. Eso no se resuelve con aplauso, pero tampoco con burlas. Se resuelve con vínculo, presencia y sí, terapia cuando es necesario. Si tu hijo empieza con este tipo de conducta, no entres en pánico, pero tampoco lo normalices sin reflexión. Pregúntate, ¿estamos hablando lo suficiente? ¿Hay soledad emocional? ¿Hay ansiedad? ¿Hay vacío de identidad? El problema no es que se cree animal. El problema es que quizás no está encontrando un lugar seguro siendo humano. No necesitamos más like, necesitamos más padres presentes. No necesitamos más polémicas, necesitamos más conexión. Y si como sociedad no empezamos a mirar el fondo, seguiremos entreteniéndonos con los síntomas. El fenómeno debe analizarse sin pánico moral, pero sin romantización, ni burla, ni espectáculo, ni negación. La adolescencia necesita acompañamiento estructurado. Cuando la identidad se construye con apoyo emocional sólido, no necesita convertirse en una armadura simbólica. Si este tema te preocupa como padre, como educador, como familia, déjamelo por favor en los comentarios y podemos seguir profundizando. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.